buenos días familia o buenas tardes, dependiendo de cuándo estéis viendo el vídeo. ¿Qué tal? Bueno, pues como sabéis, ¿no? Voy a grabar las clases de Access, ¿vale? Porque de tiempo vamos un poco regular. Y yo creo que esto también viene bien porque así el Access lo puede ver cada uno y cada una cuando le haga falta, en el momento que pueda. Y no tenemos que estar esperando 2 o 3 meses a que lleguemos a poder ver el Access, ¿no? El Access tiene cosas en común con el Excel, o sea que nos va a venir bien porque hay algunos detallitos como los simbolitos, la validación, las funciones, ¿vale? Son comunes con el Excel. Entonces, en algunas cosas comparten configuración y comparten formato. Entonces, es como si estuviéramos dando dos clases en una. El Access, como ya sabéis, es el programa que menos ha tocado la gente y entonces yo tengo que explicarlo pues poniendo ejemplos, subiendo una base de datos para que vosotros podáis practicar. Por supuesto, os pondré los tests para que lo vayáis haciendo, trabajando, y cuando terminemos el bloque o el tema, pues os subiré un simulacro que si podemos lo corregiremos en la clase, ¿vale? Y así pues cada uno va a poder subir su nivel de Access lo máximo que pueda, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a ver un poco qué es lo que es el Access. Vamos a ver un poco primero qué es lo que es el Access, cómo se inicia. Vamos a ver la pantalla de presentación de esta clase, explicar los elementos, ¿vale? Y vamos a seguir el libro, ¿vale? Voy a seguir el libro y así podemos saber en todo momento dónde estamos, ¿no? Bueno, pues voy a compartir la pantalla. Vamos a tener el PDF y vamos a tener una base de datos abierta para poder ver un poco lo que vamos viendo, ¿no? Bueno, pues lo primero es que explicar que el Access no es una base de datos, eso es fundamental. Lo mismo que el Word es un procesador de texto y el Excel es un gestor de hojas de cálculo, ¿vale? Pues el Access no es una base de datos, el Access es el gestor de bases de datos. Las bases de datos son un conjunto de datos, un fichero que tiene los datos organizados de una forma específica y que contiene una gran cantidad de datos. Y esos datos, pues vamos a poder consultarlos después, hacerle filtro, consultas, formularios, informes, y entonces eso es lo que hace el Access. El Access nos da una serie de herramientas que nos van a permitir gestionar ese fichero que contiene una gran cantidad de datos. Entonces, lo primero es tener claro que el Access no es una base de datos. El Access es el programa que gestiona bases de datos. En la actualidad, la mayoría de las bases de datos tienen un formato electrónico que ofrece un amplio rango de soluciones, ¿vale? Una base de datos, ¿qué es, Enrique? Pues mira, una base de datos puede ser, no sé si vosotros acordáis, las tiendecillas de los barrios, los ultramarinos, los cerrajeros, las ferreterías, que tenían un sistema de unas fichitas y en esas fichitas, en esos cartulinitas, en esos papeles, pues tenían los datos de sus clientes, el nombre y apellido, el teléfono, lo que debía, lo que le habían fiado, no sé si os suena a alguno de vosotros, ¿vale? Pues eso era una base de datos. La base de datos es cuando tú empiezas a recopilar información sobre clientes, proveedores, productos o lo que sea, pues ya tiene una base de datos. Entonces llega un momento en que los datos que contiene esa base de datos pues se escapan a nuestra memoria y a nuestro conocimiento, ¿no? ¿Quién de vosotros alguna vez piensa, oye, yo antes me sabía todos los números de teléfono de toda la familia, de todos los amigos, de todas, y ahora no me sé ni un número de teléfono, ¿no? No sé ni un móvil, no me sé ni el móvil de los niños, por ponerte un ejemplo, ¿no? Pues las bases de datos nos permiten eso, ¿no? Ya no solo almacenar datos, sino recuperarlos poniendo ciertas condiciones y ese tipo de cosas, ¿no? Los sistemas de gestión de base de datos son un tipo de software muy específico dedicado a servir de interfaz entre la base de datos, que es el fichero que contiene los datos electrónicos, el usuario y las aplicaciones que lo utilizan, ¿no? El gestor de base de datos es una interfaz de usuario especialmente diseñada para ayudar al usuario de la base de datos a navegar por sus formularios e informes y obtener el trabajo deseado del tratamiento de dichos datos. Es decir, lo que estoy diciendo, ¿no? Añadir datos, eliminar datos, actualizar datos, relacionar datos y todo ese tipo de cosas, ¿no? ¿Cuáles son los elementos fundamentales que tienen toda la base de datos en común? Pues mira, los elementos fundamentales son estos 4 que te he puesto aquí. Las tablas que son, Enrique, las tablas son como si fuera una tabla de Excel. Las tablas son los contenedores de información. Es el elemento fundamental que tiene que tener una base de datos. Si una base de datos no tiene tablas, el resto de elementos no se pueden crear. No podemos tener consulta, no podemos tener formulario, no podemos tener informe, no, Enrique, sí. O sea que las tablas son los contenedores fundamentales. Es lo primero que hay que rellenar, es lo primero que hay que crear cuando tú te creas una base de datos.
meter los datos dentro de las tablas. Las consultas nos permiten buscar, ¿vale?, esos datos de las tablas, pero poniendo una serie de criterios o condiciones. Es decir, las consultas son como filtros avanzados que nos permiten filtrar, buscar, ¿vale?, consultar los datos que cumplan una o varias condiciones. Eso es una consulta. Y lo que sí tenéis que apuntaros ya en rojo sillón, lo primero fundamental en rojo sillón, es que no puede haber en la misma base de datos, no puede haber tablas y consultas que se llamen igual. Negativo. De hecho, el Access te da un error, ¿vale? Enrique, ¿y con el resto de elementos sí se puede llamar igual? No es que por defecto, no es que se puede llamar igual, es que por defecto, cuando tú te creas un formulario o un informe, el nombre que le da al formulario o informe por defecto es el nombre de la tabla, ¿vale?, o de la consulta de la cual se genera. Pero las tablas y consultas no se pueden llamar igual. ¿Y por qué no, Enrique? Precisamente por eso. Porque el resto de elementos que se crean en la base de datos, como los formularios y los informes, se pueden generar o crear a partir de una tabla o una consulta. Entonces, si una tabla y una consulta tuvieran el mismo nombre, pues habría un conflicto, ¿no? Y entonces la base de datos no sabría de dónde tengo que tirar, si de la tabla o de la consulta. Entonces, el Access no permite que una tabla y una consulta de la misma base de datos se llamen igual. Da un error, ¿vale? Y el resto de elementos sí pueden coincidir en el nombre. No hay problema, ¿de acuerdo? Vamos con el Access 2019 pone, pero es el 365, ¿no? El 365 es un gestor de base de datos relacionales, quieto parado. ¿Qué significa eso? Eso significa que los datos están relacionados entre sí. Es decir, no hay datos sueltos, sino que cuando yo pongo una fila en una tabla, esa fila yo la puedo relacionar, la puedo unir, la puedo vincular a la fila de otra tabla. De manera que si yo, por ejemplo, actualizo los datos en una tabla, los datos en la otra tabla se ven actualizados. Si yo elimino una fila de una tabla, los datos correspondientes de esa fila en otra tabla también se eliminan. Es decir, esto significa una base de datos relacional. Por poneros un ejemplo justo para que entendáis esto, voy a poner lo contrario, lo que es una base de datos no relacional, ¿vale? ¿Quién puede contener base de datos? El Excel. Enrique, ¿en serio? ¿En serio? ¿En serio? En el momento que tú tienes una tabla, esto ya es una base de datos. Y voy a poneros un ejemplo muy facilito para que lo entendáis. Yo tengo en la hoja 1 y la hoja 1 la voy a llamar datos personales, ¿vale? Y voy a tener aquí los datos personales de algunos alumnos, por ejemplo, nombre, voy a poner, por ejemplo, matrícula, y voy a poner, por ejemplo, los datos, ¿no? Dirección, móvil, DNI, es decir, datos, ¿no? Y ahora voy a poner, por ejemplo, a Ana, a Luis, a Eva, a José, a María. La matrícula, sí, 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 no. Tú vas poniendo, sí. Dirección, pues calle 1, calle 2, calle 3, calle 4 y calle 5. El móvil, pues te lo puedes inventar. 111, 222, 333, 444 y 555. Y el DNI, pues, lo mismo, ¿no? Numeraco, numeraco y numeraco, ¿vale? Te inventa los números, no importa, ¿de acuerdo? Pues ya tengo aquí una base de datos. Esto es una base de datos. En el momento que tú tengas los datos ordenados con algún criterio, alguna forma que tú puedas ordenarlo y puedas consultarlo, pues en ese momento ya tenemos una base de datos. Esto es una base de datos. Y en concreto, esta tabla, pues es la tabla que contiene los datos personales de los alumnos, ¿no? Ahora me voy a crear otra hoja, ¿vale? Y le voy a llamar datos académicos. Datos académicos, voy a poner aquí nombre. Y aquí voy a poner, por ejemplo, derecho, informática, psicotécnicos. Y voy a poner, por ejemplo, supuestos para los auxiliares y los administrativos, para que no se enoje nadie. Ya está, ya tengo aquí las cabeceras, ¿vale? ¿Y ahora qué hago? Pues ahora hago nombre, Ana, Luis, Eva, José y María, que son los 5 mismos nombres que hemos puesto aquí, ¿vale? Los mismos, Ana, Luis, Eva, José y María. ¿Y ahora qué voy poniendo? Pues voy poniendo las notas que han sacado los diferentes alumnos en cada uno de los campos, ¿no? Entonces empiezo con Ana, con derecho, que es una máquina, en informática es un NUO, en psicotécnico, bueno, pues ahí está, y no tiene supuesto porque es de auxiliar, ¿no?
Luis, pues se da bastante bien el derecho, se da bastante bien informática, pero los supuestos, el hombre no da pie con bola, entonces no sabemos si que se tiene que dedicar a otra cosa o cualquier cosa, ¿no? Eva, en derecho es una máquina, en informática es otra máquina y en psicotécnico otra máquina. Pues Eva seguramente tiene plaza sí o sí, ¿vale? José, pues bueno, se defiende en derecho, se defiende en informática y en supuesto pues también se defiende, pero José defendiéndose no va a conseguir la plaza, así que José tiene que dar una vueltecita de tuerca, ¿no? Y María se ha apuntado un poco más tarde, el derecho, bueno, pues como es estudiar en Carlos Codo, pues aunque es complicado, pero se le da, la informática no sabe ni encender el ordenador y en el caso de los supuestos, pues bueno, no sé por qué, hice una quiniela y le salió un 7. O sea que ya tengo los datos de los empleados que tengo en la academia para auxiliar y para administrativo, ¿no? Entonces, como veis, aquí tengo los datos personales de estos alumnos y aquí tengo los datos académicos de estos alumnos, ¿vale? Bueno. ¿Por qué Excel contiene o puede contener o puede gestionar bases de datos no relacionales? Vale, porque yo, por ejemplo, yo tengo una base de datos académicos, pero estos datos de aquí no los puedo relacionar con los datos personales de la hoja 1. ¿No puedo, Enrique? No. Vamos a ver. Tú con el Excel puedes poner referencias absolutas, relativas y mixtas. Es decir, tú puedes hacer referencia a otra celda de la otra hoja, pero haces referencia a la celda, no al contenido que contiene. Al Excel le da igual que contenga un nombre, un apellido, un teléfono, un número, una fecha, le da igual. ¿Por qué? Porque él hace referencia a una ubicación. No sé si me he explicado bien, si me habéis entendido. El Excel, cuando tú le haces referencia externa a otra hoja o a otro libro, estamos haciendo una referencia a la celda, no a lo que contiene la celda, no al contenido. Entonces los datos no están relacionados entre sí. Tú puedes relacionar celdas, pero no datos. Y el ejemplo que voy a poner es muy fácil. Tú imagínate que Ana viene, ¿vale?, a la academia, se apunta, está 2 meses y pues dice que el profe de informática que tenemos que es muy malo y que no quiere seguir la academia y como aquí no hay permanencia, pues decide quitarse de la academia. Y además se opone a que la academia, ¿vale?, maneje sus datos de carácter personal, es decir, ejerce su derecho de oposición y entonces, ¿qué tiene que hacer los administrativos de la academia? Tienen que eliminar a Ana de la base de datos. Entonces, ¿qué hacen? Pues se vienen aquí, seleccionan a Ana, le dan al control menos para eliminar la fila y Ana ya está eliminada. ¿Pero qué ha ocurrido? Pues que Luis se acaba de subir una de las filas. Ahora Luis está en la fila 2. Y como el Excel gestiona bases de datos no relacionadas, no relacionales, ¿qué ocurre? Que ahora le estoy asignando a Luis los datos académicos de Ana que siguen la fila 2. Eso significa que el Excel puede gestionar bases de datos no relacionales. No podemos relacionar los datos, ¿vale?, entre las diferentes hojas. No puedo. Tendría que ir a cada una de las tablas y manualmente eliminar todos los datos correspondientes de Ana. ¿Se ha entendido lo que ha ocurrido, no? Vale. ¿Qué va a ocurrir en Access? En Access lo que va a ocurrir es que cuando yo seleccione a Ana, ¿vale? Cuando yo seleccione a Ana, lo que va a ocurrir es que cuando elimine a Ana de aquí, se va a eliminar a Ana de aquí también. ¿Por qué? Porque los datos, las tablas que contienen los datos están relacionados entre sí. Eso es una base de datos relacional. Y el Excel puede gestionar base de datos, pero no relacionales. Porque el Excel no relaciona datos. El Excel relaciona celdas, ¿vale?, no el contenido que contiene. Pues acabo de explicarlo con un ejemplo de Excel, que significaría una base de datos no relacional, y acabo de explicar que el Access lo que gestiona son bases de datos relacionales. Podemos relacionar todos los datos entre sí y entonces se actualiza un dato, se actualiza en todos los datos que tengan que ver con ese, y si lo elimino, se elimina el dato de todos los que tengan que ver con ese elemento, ¿vale? Persona, animal o cosa. Espero que más o menos se haya entendido lo que es una base de datos relacional y lo que es una base de datos no relacional, ¿vale? Bueno, pues en el caso del Access, ¿vale?, todas las versiones de Access son gestores de base de datos relacionales, que podemos relacionar los datos entre sí. Podemos coger los datos de una tabla y los datos de otra tabla y relacionarlos entre ellos, ¿vale? Que permite la entrada de datos, modificar, eliminar, visualizar y búsqueda de datos que cumplen una o varias condiciones. Las consultas. Estos datos reciben unos contenedores llamados tablas, lo que he dicho antes. Las tablas son los contenedores de información, ¿vale? Pues nada, definición de base de datos, agrupación de datos referenciados, gestor, programa que inserta, modifica y elimina los datos,
¿Y qué significa relacionar? Pues los contenedores de una base de datos deben estar relacionados o vinculados entre sí por algún elemento común, que en nuestro caso recibe el nombre de campo. Le aplicaremos que los campos son las columnas y las filas son los registros. ¿Cuántos tipos de relación reconoce el Access? ¿Vale? Bueno, pues aquí he puesto 4. En las versiones anteriores del libro tenía puesto 3, por eso pone aquí, permite 3 posibles tipos de relación, sin contar la relación indeterminada. Vamos por partes. ¿Qué es una relación indeterminada? Una relación indeterminada es que los datos de una tabla no saben qué datos le corresponden de otra tabla. No lo saben. Ejemplo, yo siempre pongo un ejemplo para que la gente más o menos me entienda. Yo tengo en una tabla, por ejemplo, centros comerciales. Una tabla con centros comerciales, ¿vale? El Carrefour, el Corte Inglés, el Mascón, el Lidl, el Aldi. Una tabla con centros comerciales. Y en otra tabla tengo los productos que me venden esos centros comerciales. ¿Vale? Y ahora, por ejemplo, yo busco un producto y busco, por ejemplo, pan. El pan de comer, ¿vale? ¿El pan me lo puede vender varios centros comerciales? Sí. Es decir, puede haber un producto que me lo puedan vender varios centros comerciales. Es decir, puede ser que un centro comercial me venda un tipo de pan, otro tipo de pan. Entonces, puede ser que un producto me lo vendan varios centros. Pues eso que sería una relación 1 a varios. A una fila de una tabla le corresponde varias filas de la otra tabla. Eso es una relación 1 a varios. O, por ejemplo, al revés. Un centro comercial de los que tengo aquí en mi tabla primera, ¿me puede vender varios productos de los que tengo en la tabla secundaria? Pan, leche, sal, azúcar, limones. Claro, pues ahí tengo una relación 1 a varios. Es decir, que a una fila de la tabla principal o de la tabla de centros comerciales le pueden corresponder varios filas, varios registros de la tabla de productos. Eso es una relación 1 a varios. Y entonces se representa así. 1n, 1 infinito o 1 guión infinito. Un registro de una tabla, una fila de una tabla, se relaciona con varios registros, con varias filas de otra tabla. Eso es 1 a 1. En el ejemplo que he puesto de antes, datos académicos y datos personales. ¿Cuántas filas de la tabla datos académicos le corresponden a datos personales? Una. Es decir, yo tengo una fila de este alumno con sus notas y tengo una fila de este alumno con sus datos personales. Entonces, ¿a cuántas filas le corresponde cada tabla? A una. A una tabla de la tabla datos personales, perdón, a una fila de la tabla datos personales le corresponde una fila de la tabla datos académicos, 1 a 1. ¿Por qué? Porque esos datos que tengo están relacionados solamente con uno de ellos. Eso es el ejemplo de 1 a 1, el que he puesto antes de los alumnos, ¿no? Para varios a varios hace falta una tabla auxiliar. ¿Por qué? Porque no se pueden relacionar varios con varios. Es decir, las líneas de relación se cruzarían y entonces habría interferencias y no se puede. Hay que hacer una tabla auxiliar. Con que te sepa ahora eso mismo, ahora mismo me vale, ¿no? 1 a 1, una fila. 1 a varios es que a una fila le corresponden varias filas. Varios a varios es que a varios centros comerciales le pueden corresponder varios productos y hace falta una tabla auxiliar para poder hacer esas relaciones. Y la indeterminada es que hacemos una relación, pero el Access no sabe cuántas filas de esta tabla le corresponden cuántas filas de esta tabla. Entonces, el Access te permite hacer una relación indeterminada, pero te dice que se pueden generar pues unos resultados erróneos o ver resultados duplicados y entonces no es recomendable. Te deja hacerla, pero no es recomendable hacer una relación indeterminada, ¿vale? No concreta dicha relación, ¿vale? Entonces, básicamente, esos son los tipos que hay de relación que cuando tengamos la tabla hecha, ¿vale? O haré yo una relación para que vosotros lo hagáis y veréis cómo se hace, ¿vale? Pues ya está, son los 4 tipos de relaciones que hay, aunque la de indeterminada hay algunos informáticos que no la cuentan y otros que sí la tienen en cuenta, ¿vale? Bueno, yo te he puesto aquí las 4 y con eso básicamente ya sabes lo que es relacionar, ¿vale? Elementos fundamentales de la tabla, ¿vale? Las tablas son los contenedores de almacenamiento independientes, donde podemos dividir los datos, ¿vale? Está formada por filas llamados registros. Esto es importante, segundo rojo sillón. En las tablas, a las filas se le van a llamar registros y también se le llama tuplas. T-U-P-L-A-S. Tuplas. E-U, E de Teruel, U de Único, P de Pamplona, L de Lérida, A de Almería y S de Sevilla. Tuplas. ¿De qué? ¿Eso qué es lo que es? ¿No te pasa nada en la boca? No. Tuplas. ¿Vale? A las filas, registro, también se le conoce el nombre de tuplas. Y a las columnas de la tabla se le llama campos. Fila,
registros o tuplas, columnas, campos. Siempre igual, ¿vale? Entonces yo puedo tener muchas columnas y pocas filas, o pocas columnas y muchas filas, ya como uno quiere organizar la tabla, ¿vale? Los formularios. Los formularios son unas ventanas que nos van a permitir gestionar los datos de la tabla sin correr el riesgo de perder todos los datos de la tabla dándole a suprimir, por ejemplo, sin querer. Un formulario es lo que funcionario y funcionaria vais a estar usando el resto de vuestra vida. Los auxiliares administrativos vais a tener formularios. Te viene una persona con su DNI, metes el DNI en uno de los campos, le das a buscar y en ese formulario te aparecen todos los datos de esa persona. Oye, tu nombre es este, apellido tal, dirección tal, el teléfono es este. No, el teléfono lo he cambiado. Ah, pues vamos a modificarlo. Para eso sirve un formulario. Vamos a generar un informe, vamos a hacer una petición, vamos a hacer una consulta. ¿Cómo va tu procedimiento? Para eso sirve un formulario, ¿vale? Permite ver, agregar y actualizar los datos por medio de formulario en la pantalla. Una consulta, ya lo hemos dicho antes, busca y recupera datos concretos mediante criterios. Oye, ¿quiénes son mayores de 35 que no sean de Málaga? Pues esos son criterios. Tú pones los criterios en un sitio, en una fila, ya lo veremos dónde, y entonces el Access te va a buscar las filas que coincidan con los criterios que tú has pedido. Entonces te mostrará los que sean mayores de 35 años y no sean de Málaga. Ya está. Eso es lo que hace una consulta. Las consultas, tenemos consultas de acción que modifican los datos de la tabla, que pueden modificar los datos, y las consultas de selección que no modifican los datos de la tabla. Ya veremos que existen 6 tipos de consultas de toda la vida, más 3 tipos de consultas que utilizan el lenguaje SQL, que ya veremos lo que es, y entonces al final, pues las versiones más modernas, pues aparecen pues hasta 9 o 10 tipos de consultas, ¿vale? Los informes. Permite visualizar, analizar o imprimir datos específicos. ¿Los informes para qué sirven? Los informes sirven para imprimir los datos, para poner los datos de forma visualmente agradable, porque en una tabla algunas veces es difícil encontrar dónde está el dato, la gente con la dislexia a la izquierda, a la derecha, arriba, abajo en la fila, pues en un informe te presenta los datos de forma bonita, de forma agradable, y además es el elemento que debemos de usar para imprimir los datos de forma ordenada, ¿vale? Para eso es un informe. Las macros no son exclusivas del Access, las macros las tiene el Word, el Excel, el PowerPoint, las macros las tienen casi todos los programas del Office, y las macros consisten en grabar comandos o tareas muy repetitivas. Para no tener que ejecutarlas todos los días, se graba una macro y después con un par de clics ejecutas la macro y ya te hace todos esos comandos, ¿vale? Escribir, crear una tabla, poner de color, centrar, formato, lo que sea, eso es una macro, ¿vale? Páginas. En las versiones modernas, a partir de la versión 2019, 2021 y 365, no busquéis páginas. Negativo. No las vamos a encontrar. Por defecto, Microsoft ha eliminado las páginas, pero que sepáis que este comando permitía en Access pues mostrar los datos de la tabla como si fuera una página web. Es decir, te generaba, entre comillas, un fichero HTML y entonces los datos de la tabla los podíamos ver desde cualquier navegador. Ese era ideal para mostrar los datos de una tabla de una empresa y que la gente, los clientes, los proveedores, pudieran consultar los datos de las tablas de la base de datos con un navegador desde su oficina, ¿no? Entonces, eso en estas versiones ahora mismo está anulado, ¿de acuerdo? ¿Y qué son los módulos? Los módulos son herramientas de Access que permiten crear más herramientas. Permiten crear macros, permiten crear comandos que no están creados o formatos, etc. Tú tienes que saber que los módulos se crean con el código Visual Basic, ¿vale? El Access Visual Basic, conocido como el MVBA o Access Visual Basic, es un lenguaje de programación. El Visual Basic es un lenguaje de programación que te permite, sin saber mucho de código, pues te permite básicamente crear elementos dentro de la base de datos, ¿vale? Y en el Microsoft Office, no solo en el Access, ¿vale? En el Word, en el Excel, en el Access, la ventana que te muestra el Visual Basic de Access es AL más F11. En Word, AL más F11. En Excel, AL más F11. Los que tengáis portátiles, ya sabéis, tener cuidado con las teclas de función, porque tenéis que darle también a la tecla FN para que funcionen las teclas F, ¿de acuerdo? Y entonces, básicamente, estos son los elementos que permite crear, ¿vale?, el Access, el gestor de base de datos, cuando tiene una base de datos. Está bastante bien.
La pantalla inicial de Access. Bueno, pues la pantalla inicial de Access, como todas las pantallas, te va a permitir hacer varias cosas, ¿vale? Te va a permitir crear una base de datos en blanco, una base de datos que ya esté creada, abrir una base de datos, una plantilla, plantillas de ejemplo, plantillas recientes, o sea que lo mismo que el Word, que el Excel y que el resto de programas. Pero sí tenemos que saber que el fichero ejecutable del Access es MS-Access. Lo mismo que el Word es WinWord y el Excel es Excel, ¿vale? Pues el Access, el fichero ejecutable es MS-Access. Eso significa que tú te vas al buscador, escribes MS-Access y él te va directamente a buscar la aplicación del Microsoft Access, ¿vale? MS-Access te lo busca. Si pones el WinWord, te va a buscar el Word, ¿vale? Si pones el Excel, tal cual, te busca el Excel, ¿vale? Directo. Vale, primero, ¿cómo se llama el nombre del fichero ejecutable? El .exe que ejecuta el Access, ¿vale? Segundo, tienes que saber que la extensión que pone el Access por defecto es ACCDB, Access Database, ¿vale? Viene de simplificar Access Database, base de datos de Access. Tienes que saber que la extensión de la base de datos es ACCDB, que las extensiones antiguas de la base de datos de Access era MDB, Microsoft Database, MDB, y que las extensiones de la plantilla de ahora es ACC-DTDT9, ¿vale? ACC-DTDT9. Y que el fichero que crea Access por defecto cuando creamos una base de datos en blanco se llama database 1. Eso, todas esas cosas hay que saberlas. Database 1, database 2, database 3, database X, dependiendo de los nombres que tú ya hayas tenido, ¿no? Y aquí pues ya empezamos a explicar un poco pues la pantalla de inicio, ¿no? Los elementos que tienen los elementos recientes, si está anclado. En el Access 365 vais a ver que hay un pequeño cambio, porque los anclados aquí aparecen aquí a la derecha, que por cierto el fichero de PDF ya lo estoy terminando para que lo tengáis. Te aparecen también los ficheros recientes, ¿vale? Habría otro elemento, base de datos en blancos, o sea que lo que es los elementos siguen siendo los mismos, pero han cambiado la ubicación. Ahora anclado y recientes aparecen aquí como dos pestañas, ahora lo vais a ver cuando lo ponga, y básicamente lo demás es todo igual, ¿vale? Base de datos en blanco, las plantillas que hay, etcétera, ¿no? Una vez creada la base de datos en blanco, nos aparece la ventana de trabajo de la aplicación, que es esta. Esto sería la ventana de trabajo, que es lo que vamos a ver ahora en un momentillo, ¿no? Vamos a empezar a ver los elementos de la ventana de trabajo que vamos a encontrar y que no vamos a encontrar, ¿vale? Bueno, pues me paso ya directamente a la base de datos. Voy a cerrar. Le das al Control U y aquí aparecería lo que es la pantalla de inicio del Access, ¿no? Como veis, hay algún cambio visual, pero poca cosa, ¿vale? El Access creo que es el programa que menos ha cambiado del 2019 al 365. Bueno, lo que habéis visto el 2019 alguna vez, pues es el programa que menos ha cambiado. Es el que menos ha sufrido cambio. El que más ha cambiado es el Outlook, el de correo electrónico, ese sí ha cambiado bastante. El Word y el Excel, bueno, tiene algún comando nuevo, ¿vale? Como dictar, ortografía ahora F7 lo han puesto en dictar, pero son pocas cosas. Aquí está casi todo igual. Y ahora los recientes, como he dicho antes, aparecían antes aquí, anclado aparecía aquí a la izquierda, en el panel este del backstage, pero ahora aparecen en pestaña, ¿no? Reciente y anclado. Recientes son los últimos que hemos estado abriendo, los más recientes, y anclados son los que te aparecen fijos o tú quieres mantener ahí para no tener que estar buscándolo cada 2x3. ¿Cuántas veces hemos ido a buscar un fichero y, oye, no estaba en esta carpeta, oye, estaba en este pendrive, estaba aquí, ahora no está, lo tenía en el escritorio y ahora no aparece? Por lo fácil que es abrir el programa y el mismo programa te dice lo reciente que tú has abierto y lo pinchas ahí y automáticamente te lo abre, ¿no? Entonces, como veis, en inicio nos muestra varias opciones, base de datos en blanco, ¿vale? Que vamos a abrir nosotros ahora una, plantillas de base de datos ya hechas, plantillas en línea, los recientes y los anclados. Si le damos a nuevo, pues es lo mismo, te vuelve a mostrar otra vez la base de datos en blanco, ¿vale? Que cuando tú le das, él te crea la base de datos database con un número, dependiendo del número que te haya encontrado, database X, y la extensión que pone por defecto ACCDB. Y me voy a parar aquí un momentito. El Access funciona al contrario del resto de programas del Microsoft. Al contrario, pero al contrario total, ¿eh? Contrario total. ¿En qué te refieres, Enrique? Mira, tú abres el Word y el Word tú te pones a escribir, hacerlo más grande, para arriba, insertas páginas, gráficos, ¿vale? Y cuando lo vas a cerrar, tú cuando el Word lo vas a cerrar, el Excel cuando lo vas a cerrar, el PowerPoint cuando lo vas a cerrar, es cuando te pregunta, ¿deseas guardar los cambios?
¿Es correcto o no? Es así, ¿verdad? Y entonces tú ya le das a guardar o no guardar. Entonces tú puedes estar trabajando en el Word, en el A4 en blanco, ¿vale? Sin fichero, porque ya sabéis que la extensión del fichero no se pone hasta que se guarda. La extensión del fichero docx, xlsx, no se le pone al fichero hasta que no se guarda. Mientras tanto, el fichero en blanco lo estamos ejecutando en la memoria RAM. Entonces, no tiene extensión. Cuando tú lo guardas en una ubicación, es cuando se le pone la extensión al fichero. Bueno, pues el access funciona todo lo contrario. El access antes de poder manipular la base de datos, hay que guardarla. Enrique, pero si la base de datos no tiene ningún dato, no importa. El access necesita tener la base de datos creada antes de poder insertar datos y crear objetos dentro de la base de datos. Es así, funciona al contrario. Entonces, tú te creas la base de datos, entonces yo voy a poner, por ejemplo, de nombre, vamos a poner, por ejemplo, prueba grabación, para saber la base de datos que estamos creando. La voy a poner en el escritorio para poder recuperarla fácilmente, ¿vale? Y le doy a crear. Y entonces ya aparece la ventana de trabajo del gestor de base de datos de Access, ¿no? Que como veis, ¿vale? Es exactamente igual que la que tenéis en el libro. Es verdad que le han cambiado los colorines a algunos de los comandos, pero lo que es el entorno es exactamente igual, igualito, ¿vale? El área de trabajo, el panel de objetos, la ficha o pestaña, o sea que es exactamente igual. Algún color cambiado, pero poco más, ¿vale? Un comando puesto aquí, otro allí, pero los mismos comandos. Bueno, pues cuando nosotros nos creamos una base de datos en blanco, ¿vale? Cuando tú te creas una base de datos en blanco, él por defecto te crea lo que se llama una tabla 1, lo veis, ¿no? Una tabla predeterminada, porque el Access no sabe cuál es el nivel de manejo que tú tienes de Access, no lo sabe. Entonces esto, Enrique, sería como por ejemplo en el Word el A4, ¿no? Que te abre, ¿no? Correcto. O cuando en el Excel tú abres el Excel y te abre hoja 1, ¿no? Efectivamente. Tabla 1 te está indicando el Access que lo primero que tú tienes que hacer en esta base de datos, que no tiene ningún elemento, es crearte una base de datos. Tienes que crear una tabla. Él es el elemento fundamental, el contenedor de información, ¿vale? Entonces, tú puedes empezar a escribir aquí para crearte la tabla, o puedes crearte la tabla de forma ya personalizada, ¿no? Lo cierro y esto aquí no me interesa. Entonces, ahora mismo no tengo ningún objeto de la base de datos. La base de datos que tenemos está en blanco, está vacía, pero la base de datos está creada. El fichero prueba grabación está creado a CCDB, ¿vale? Y está guardado, ¿vale? Aunque no tenga nada, pero el fichero ya está creado y funciona perfectamente. Elementos de la ventana de trabajo. Bueno, pues aquí tenemos lo primero, la barra de título. Ya sabéis que la barra de título la tienen todas las ventanas del sistema operativo Windows, ¿vale? La barra de título, el primer elemento que tiene es el menú de control o menú de sistema. Este menú de control o menú de sistema es el mismo menú en todas las ventanas del sistema operativo Windows, ¿vale? Que pertenezcan a Microsoft. Hay ya algunos navegadores, ¿vale? El Chrome, el Mozilla Firefox, ¿vale? Que ya le han quitado ese menú de ahí, ¿vale? Sigue apareciendo aquí en la barra de título, pero ya aquí no aparece, bueno, porque esos programas no pertenecen a Microsoft y lo van cambiando. Pero en las ventanas de Windows, la ventana del explorador de archivos de Windows, el Word, el Excel, el Access, el Outlook, ¿vale? Esto es lo que se llama el menú de control o menú de sistema. Menú de control porque contiene los comandos que controlan la ventana, o de sistema porque aparecen en todas las ventanas del sistema. Menú de control, menú de sistema. Como veis, tienes 6 comandos. Restaurar, minimizar y maximizar son los 3 estados que tiene una ventana. Los 3 estados que tiene una ventana. De esa ventana solamente puede tener uno activo. ¿Vale? Tengo 3 estados disponibles, pero la ventana no puede estar en 2 estados a la vez. O está maximizada, o está minimizada, o está restaurada, ¿no? Entonces, los 3 estados, mover y tamaño se activan cuando la ventana está restaurada, cuando está pequeñita, ¿vale? Se activa mover y tamaño, cuando está restaurada. Y cuando está minimizada, pues la ventana directamente ni se ve en el escritorio. Pasa a la barra de tareas y entonces la tenemos ahí, ¿vale? Bueno, pues esto sería el menú de control menú sistema. La única que tiene combinación de teclas es cerrar, Alt más F4, que es cerrar ventana. La combinación Alt más F4 no es de Access, es de Windows y cierra cualquier ventana que tú tengas activa en el escritorio, ¿vale? La combinación de teclas que tiene el menú de control menú de sistema es Alt más espacio, Alt más la barra espaciadora, se activa el menú de control.
Cuando le damos al más espacio, te aparecen las letras subrayadas, la R de restaurar, M de mover, la T de tamaño, N de minimizar y la X de maximizar y la C de cerrar. Tú le puedes dar a cualquiera de esas letras ahora y se ejecuta el comando. Enrique, le podemos dar también a las letras aunque no aparezcan subrayadas, es decir, si yo le doy con el botón izquierdo o derecho de ratón con cualquiera de los dos y aparece el menú, yo le puedo dar a esa letra, a la X para maximizar, a la N para minimizar, a la R para restaurar, le podemos dar sin problema. Aunque no esté la letra subrayada, tú le puedes dar a la letra correspondiente del comando para que se ejecute, ¿vale? Pues ya está. Al espacio, menú de control, letra subrayada, hay que sabérselo. Y el menú de control pues también aparece en la barra de título con el botón derecho. El botón derecho del ratón es el botón secundario y te aparece también el menú de control o menú de sistema, ¿vale? El mismo. Después tenemos la barra de herramientas acceso rápido. En la barra de título tenemos la barra de herramientas acceso rápido que tiene la mayoría de los comandos que tienen el resto de programas de Microsoft, ¿no? El comando nuevo, control U, sigue funcionando, control U de único, ¿vale? Control U te abre un documento nuevo, en este caso una base de datos nueva, en Word igual, en Excel igual, en Outlook igual. El comando abrir, control A de abrir, aunque puede ser que en alguna de las versiones también funcione la tecla control O de open en inglés, saberlo. Guardar, control G de gato, sigue siendo igual como el programa del Office, no ha cambiado. Enviar por correo electrónico no tiene combinación de teclas y además el Access no envía correo electrónico, sino que hace este comando es llamar al programa que tú tengas predeterminado de forma automática para enviar o recibir correo, el Outlook, el correo de Windows 10, Windows Live Mail, que tú tengas predeterminado, ¿vale? Pero el Access no es un gestor de correo. Impresión rápida no tiene combinación de teclas y lo que hace es imprimirte directamente el objeto que tú tengas abierto sin preguntarte ni cuántas copias, ni en qué impresora, nada de nada. Impresión rápida te imprime directamente en la impresora que tú tengas predeterminada. Vista previa de impresión, control P de toda la vida, el control P de imprimir, y ahí te pide pues número de copia, orientación, ¿vale? Las páginas que vas a imprimir, etc. Revisión ortográfica F7, ¿vale? La revisión ortográfica F7 y como veis sigue siendo lo mismo que en el 365, igual que el 2019, exactamente igual, ¿vale? Comando deshacer, control Z, está en rojo sillón, deshacer los últimos comandos ejecutados. El comando rehacer, control Y, rehace los comandos que hayamos deshecho. Modo, lo que hacía modo, que yo también tengo que mirarlo un poco de vez en cuando, ¿eh? Voy a ponerlo. No lo veo. Modo. Me ha puesto esto. Ah, vale, el modo es la vista. Si estamos en la vista diseño o estamos en la vista hoja de datos, vale. Aquí no lo podemos ver porque no tenemos ningún objeto abierto, ¿vale? El modo ya veremos que es la vista. Actualizar todo, como el equivalente al F5 de actualizar o el F9 recálculo automático en Excel, F5 en Windows, pues actualizar todo, no tiene combinación de teclas. Sincronizar todo es por si tenemos los datos sincronizados o importados de otra base de datos o de un servidor, para sincronizar. Y el modo mouse táctil, básicamente, lo que hace es separar, ¿vale? Separar o agrupar los comandos en la cinta de opciones en el caso de que tú tengas una pantalla táctil para que los que tenemos los dedos de morcilla, de chorizo, pues no le demos a dos comandos a la vez. Entonces lo que hace básicamente el comando mouse táctil es separar o agrupar los comandos, ¿vale? Ponerlos más juntitos o ponerlos más separados. Básicamente eso es lo que hace, ¿vale? No tiene combinación de teclas tampoco y ya está. Entonces la barra de herramientas de acceso rápido, como veis, pues casi los mismos comandos que tiene el resto del programa, las mismas combinaciones de teclas, exactamente igual, ¿no? Después viene el nombre de la base de datos, ¿vale? La ubicación donde está la base de datos, con el nombre y la extensión, ¿vale? Fijaros que pone ACCESS 2007-2016 porque tiene la extensión de la base de datos moderna de ACCESS. Después viene el nombre de usuario que ha iniciado la sesión en el programa, que está conectado, al que se ha asignado y no es pirata, ¿vale? Y por último tenemos pues los botones de control, los botones de sistema, que ya sabéis que aunque aparezcan 3, minimizar, restaurar y cerrar, son 4, porque el botón de en medio se va cambiando dependiendo de si está la ventana restaurada o maximizada, ¿no? Enrique, aquí pone minimizar tamaño. Minimizar tamaño es lo mismo que restaurar, ¿verdad? Sí, sí.
Restaurar y minimizar tamaño es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que aquí le han cambiado el nombre, ¿vale? Y en el Windows 11, los que tengáis Windows 11, pues ya no aparece ni minimizar tamaño. Te aparece directamente 6 opciones para poner la ventana a la izquierda, a la derecha, arriba, en el centro, completa. Y eso sería la barra de título de enlace, como veis, igual que la barra de título del resto del programa, ¿vale? Después vienen las fichas o pestañas. Enrique, ¿me tengo que saber la ficha o pestaña de los programas? Hombre, yo te diría que sí, que tendrías que saberte qué fichas o pestañas trae por lo menos qué programa por defecto, ¿vale? No las fichas o pestañas que se van creando conforme tú vas metiendo elementos, pero por lo menos las que vienen por defecto, pues sí habría que sabérselo, ¿no? Archivo, inicio, crear, datos externos, herramienta base de datos y ayuda en el caso de enlaces. Son pocas fichas o pestañas. El Word tiene más y el Excel tiene más, ¿vale? Bueno, y el Outlook tiene ya lo que no está escrito. ¿Cómo se activan las fichas o pestañas? Con la tecla Alt, ALT o F10. Tú le das a la tecla Alt o F10 y te aparecen las keytips. Las keytips. Las keytips son letras o números que me permiten activar dicha ficha o pestaña sin usar el ratón. Entonces, le das a la O de inicio y se activan todos los comandos de la cinta de opciones de esa ficha o pestaña. Enrique, ¿me tengo que saber las keytips de los comandos? Nosotros no te las vamos a pedir porque nos parece una tarea imposible, ¿vale? Porque además hay combinaciones que están repetidas de otros programas, en algunos casos te hacen falta 2 letras o incluso hasta 3, negativo, no, nosotros nos vamos a pedir, pero sí que sepáis las keytips por lo menos de las fichas o pestañas que hay. Enrique, ¿puede ser que en alguna versión del Microsoft Office alguna keytip varíe? Sí, puede ser. Ya nos ha pasado en la pestaña Vista, que en algunos le aparece en la N, otro aparece en la W, puede ocurrir, ¿vale? Entonces, espero que no vayan las preguntas por ahí, pero que tú sepas que las fichas o pestañas se activan con las keytips, ¿vale? La tecla A o F10. En cuanto a la cinta de opciones, en la cinta de opciones, que es la banda esta grande, ¿no? Pues, ¿qué ocurre? Bueno, pues que estos comandos que aparecen aquí a la derecha, mostrar la cinta de opciones, pantalla completa, mostrar solo pestañas, estos comandos en el 2019, por ejemplo, estaban aquí arriba. Había un comandito aquí arriba pequeñito que aparecían estas opciones. Entonces, la combinación de teclas para mostrar o ocultar la cinta de opciones es Control más F1. Con el Control más F1, cuidado los que tengáis portátiles que tenéis que darle a la tecla Fn, con el Control más F1 mostramos o ocultamos la cinta de opciones, ¿vale? Además, la cinta de opciones tiene modo de pantalla completa, ¿vale? Que lo que haría sería automáticamente ocultar todas las barras con el objeto, te abre la tabla, la consulta, ¿vale? Te oculta todas las barras. Mostrar solo pestañas, que es lo que acabo de hacerlo con el Control más F1, y si le dais al Control F1, pues activamos otra vez la cinta de opciones. Aparece ocultar la barra de herramientas acceso rápido. Esta opción no aparecía en el 2019. Muestra la barra de herramientas acceso rápido, la puede ocultar y listo. Que con eso la cinta de opciones ahora mismo listo. Enrique, ¿cuál crees tú que es la pestaña más importante ahora que yo debería de mirar para empezar a entender un poco el Access? Lo tengo clarísimo. En este caso, la pestaña principal fundamental que hay que mirarse es la de crear. Ve que en Word os diré que es la pestaña de inicio, en Excel la pestaña datos, ¿vale? Pues aquí en el Access, yo creo que la pestaña fundamental, la que hay que conocer bien, es la pestaña crear. ¿Por qué? Porque en la pestaña crear es donde te aparecen los 6 elementos que podemos incorporar a la base de datos. Aquí es donde podemos ver las tablas, donde podemos ver las consultas, los formularios, los informes, las macros y los módulos. ¿Vale? Aquí es donde podemos ver los 6 elementos que permite este gestor de base de datos. Las tablas para meter los datos, las consultas para buscarlos, los formularios para gestionar las tablas, los informes para verlo y para imprimir, las macros para ejecutar tareas automáticas y el código para programar nuevas herramientas o nuevas opciones en la base de datos, ¿vale? Pues la pestaña crear, fundamental, ¿vale? Ahora iremos después y os explicaremos un poco, bueno, explicaré, ¿no? Los diferentes comandos que aparecen aquí en la pestaña crear, ¿vale? Bueno, después tenemos el panel de navegación. En otros sitios, otro informático también lo llaman panel de presentación, panel de objetos, es decir, este panel de la izquierda, pues la verdad que, aunque en esta versión se llama panel de navegación, hay informáticos que lo llaman panel de objetos, que aparecen los objetos de la base de datos, e incluso panel de presentación porque te presenta los objetos que contiene la base de datos, ¿vale? Ahora no tiene ninguno y ya veremos cuando tengamos los objetos que
podemos agruparlo por categorías, podemos ordenar como el escritorio de Windows, en orden ascendente, descendente, por nombre, tipo, fecha, ¿vale? E incluso podemos elegir hasta 3 vistas diferentes. ¿En qué esto me lo tengo que saber? Por supuesto. La pregunta más fácil que te pueden hacer es ¿cuál de las siguientes vistas no tenemos en el panel de navegación de Access? Detalles, icono, lista o mosaico. No, pues mosaico no está, esa vista no está aquí en el panel de navegación, ¿vale? Esto sería el panel de navegación. Después tenemos lo que es el área de trabajo. Aquí nos van a aparecer los diferentes elementos mediante pestañas o fichas, igual que esta de aquí. Las tablas, consultas, formulario, informe. Conforme tú vayas sabiendo elementos van a ir apareciendo aquí. Y por último, la barra de estado, que nos muestra un poco de información de los que estamos ejecutando. El bloque numérico está activo, la base de datos está preparada para empezar a crear datos. Y esto sería un poco la pantalla de presentación de lo que es el área de trabajo de Access, ¿no? Por ver un poco en funcionamiento y cómo se haría, pues vamos a abrir, por ejemplo, esta base de datos que tengo por aquí, donde ya contiene algunos elementos y algunos objetos, ¿no? Vale. Esta base de datos contiene tablas, contiene consultas, contiene formulario, informes y macros. Como veis, contiene 5 elementos. Son los 5 elementos que muestra el panel de navegación. ¿Cuál es el que no se muestra? Los módulos. Los módulos, ¿vale? No los vamos a encontrar en el panel de navegación. Aquí vamos a encontrar tablas, consultas, formulario, informe y macros. Y para que se muestre una de estas etiquetas, para que te salga tablas, consultas, formulario, tenemos que tener como mínimo uno de esos objetos creados. Es decir, si yo no tengo ninguna macro, la etiqueta macro no aparece. Si yo no tengo ningún informe hecho, la etiqueta informe no aparece. Entonces, eso significa que esta base de datos, ¿cuántos elementos tiene como mínimo? Pues eso significa que esta base de datos tiene como mínimo, no podemos saber cuántos tiene, pero como mínimo sabemos que tiene 5 objetos, uno por cada. ¿Y cómo sé yo los objetos que tiene de cada cosa? No hay otra manera que abriéndolo. Aquí ya me aparecen todas las tablas que hay en esta base de datos, todas las consultas que hay en la base de datos, todos los formularios que hay en la base de datos, todos los informes de la base de datos y todas las macros de la base de datos. Así es como se hace. Si yo elimino la macro 2, elimino la macro 1, ¿qué ocurre con la etiqueta macros? Se acaba de ir. ¿Se ha entendido lo que significa que tengo que tener como mínimo un objeto o un elemento de ese tipo, ¿no? Si no tengo ningún objeto de ese tipo, esa etiqueta no aparece. Entonces, Enrique, ahora en vez de 5 objetos, esta base de datos tendría como mínimo 4, ¿no? Correcto, tenía como mínimo 4. Para yo poder saber cuántos objetos tiene la base de datos, tendría que desplegar cada uno de los elementos y empezar a contar uno a uno, ¿vale? Pues tiene tantas tablas, tanto. Si no, imposible, ¿de acuerdo? Eso es básicamente lo que hace el panel de navegación, mostrar todos los objetos. Si os fijáis, el panel de navegación tiene aquí a la izquierda una flechita, ¿vale? Donde pone todos los objetos de Access, pero nosotros podemos decirle qué quiero que me muestre. Oye, muéstrame las tablas. Entonces, si te muestro las tablas, tú ya no puedes saber cuántos objetos tiene la base de datos. ¿Cuántos tipos de objetos tiene la base de datos? No lo sé. Sé que contiene tablas, pero no sé si tiene consultas, formulario, informe. No lo sé, porque no los estoy viendo. Entonces, cuando yo te haga una pregunta en algún test, tú tienes que tener cuidado a ver qué me está mostrando aquí el panel de navegación. Porque si no pone todos los objetos, tú no puedes saber cuántos objetos tiene mi base de datos. Si te pongo aquí que me muestre, por ejemplo, los formularios, tú vas a ver los formularios, pero ¿tú sabes si esta tabla tiene consultas? No, así no lo puedo saber. ¿Tú sabes si esta tabla tiene informes? No, así no lo puedo saber. ¿Por qué? Porque el panel de navegación me está mostrando solamente los formularios. Negativo. Para yo poder ver todos los elementos o qué tipo de elementos tiene la base de datos, tiene que tener puesto aquí arriba todos los objetos de Access. Entonces ya sí puedo saber que tiene 4 tipos de objetos. No sé cuántos de cada, pero sí 4 tipos de objetos. ¿Se ha entendido bien, no? Categoría. Me puedo crear categorías, ¿vale? Puedo crearme categorías por si me quiero crear una categoría que se llame, que digo yo, las tablas más usadas, las tablas recomendadas, las tablas recientes. Me puedo crear una categoría. Pero si no, lo más normal es que esté por tipo de objeto, ¿vale? También se puede mostrar por fecha de creación, ¿vale? Lo más antiguo, ¿vale? Y por fecha de modificación, creo que por fecha de modificación.
Sale de modificación, ¿vale? Lo mismo, ¿vale? Lo que pasa es que como toda esta base de datos ya tiene un tiempo, pues todo aparece antiguo, pero si no aparecería hoy, ayer, la semana pasada, ¿vale? Aparecerían varias etiquetas. ¿Qué más? Ordenar. Enrique, lo de ordenar me suena. Sí, tú tienes que saber que los objetos se pueden ordenar en orden ascendente o descendente, perfecto, y que además se puede ordenar por nombre, tipo, fecha de creación, estos tres, o fecha de modificación, nombre, tipo y fecha de modificación, que son las tres opciones que también aparecen en el escritorio de Windows y también aparece en el explorador de archivos de Windows. Yo puedo ordenar por nombre, por tipo y por fecha de modificación. O sea que, por fecha. Y por último, las vistas, tres vistas. Vista detalles, donde te muestra información del objeto, veis, ¿no? Que muestra información del objeto, la fecha de creación, fecha de modificación, cómo se llama, el tipo de objeto que es. Esto es la vista detalle, es la que muestra mayor información. Vista icono, te muestra solamente el icono grande, y si le damos a la vista lista, te aparece el icono pequeñito. O sea que básicamente las vistas son muy fáciles. Icono pequeño, icono mediano y detalles con toda la información del objeto, ¿vale? Le puedo poner una barra en la barra de búsqueda para que aparezca o no aparezca la barra de búsqueda, por si tengo muchos elementos, buscar el objeto por aquí. Aquí el objeto y él te va mostrando los objetos que se llaman igual. Centros. ¿Dónde hay centros? En tablas y formularios. Entonces, centros comerciales. Y no, centros comerciales. Pues para eso sirve buscar, ¿vale? Tú puedes meter ahí el nombre de un elemento y él automáticamente te enseña los objetos que contienen objetos con ese nombre, ¿no? Y las opciones de navegación es por si tú quieres agrupar, por si quieres mostrar objetos ocultos, quitar o mostrar la barra de búsqueda, abrir el objeto con un clic o con doble clic. Es un poco de configuración que creo que aquí no se van a meter, ¿vale? Vale, pues esto sería el panel de navegación, categoría, ordenar por y vistas, ¿vale? Y que se muestre o no se muestre la barra de búsqueda. Ahora, yo abro una tabla y me aparece la tabla en forma de ficha o pestaña. Aquí lo tengo. Abro otra tabla y me aparece otra ficha. Abro otra tabla y me aparece otra ficha. Abro en vez de una tabla un formulario, pues me aparece un formulario. Abro un informe y me aparece el informe. Y todo lo que yo vaya viendo, ¿vale? Va a ir apareciendo aquí a la derecha en forma de ficha o pestaña. ¿De acuerdo? Yo puedo ir, Enrique, yo puedo tener abierto todo lo que yo quiera. Sí, sí, vais abriendo informes, consultas, tablas, sin problema, ¿vale? Algunos comandos igual no te deja ejecutarlos porque tienes alguna tabla o algún elemento abierto y tenemos que cerrarlo, pero normalmente podemos tener aquí de todos los elementos que podamos abrir, ¿vale? Y podamos ver y consultar y todo. Así es como funciona. Esto sería el área de trabajo del ACE, ¿vale? Y bueno, aquí este primer trocito explica la pantalla de presentación un poco cómo trabaja, ¿vale? Y ahora ya me meto un poco en la pestaña crear y los elementos que crea, y eso va a ser en el siguiente vídeo, ¿vale? Para que tampoco se haga muy pesado, lo mismo, ir dándole para atrás, hacia adelante. Pues nada, familia, hasta dentro de un momentillo. Ahora...